Grupo A. El anfitrión Qatar no tenía el físico suficiente, ni la técnica, ni la mentalidad como para tan siquiera pelear el segundo lugar de grupo. Cosa que pensé que, sumado a la localía y a su, considerablemente decente nivel mostrado en la Copa América del 2019, iban a poder hacer. Pero no, al final Qatar, no sé si decir que no estuvo a la altura de las expectativas, pero bueno, decepcionó un poquito como anfitrión, aunque bueno, es Qatar, tampoco le puedo exigir mucho. Ecuador tuvo un cómodo partido en el debut contra Qatar, como bueno, lo tuvieron todos los integrantes de este grupo. Tuvo un buen partido contra Holanda, enseñando algunas de las deficiencias del equipo europeo, generando un par de chances que tapó el arquero Nopper y hubo otras que por ejemplo fueron al palo y al travesaño. Hubo remates que pasaron cerca, no es que se lo llevó puesto, pero bueno, le plantó cara y al final el empate terminó haciendo que definiese todo en un último partido contra Senegal, en donde, bueno, los de Snoop Dogg le ganaron esta mano porque le plantearon mejor el partido. Ecuador casi que ni daño le generó, en un error en el marcaje de Senegal llegó su gol, pero más allá de eso poco daño le pudieron hacer al equipo campeón de África, que se quedó con el segundo lugar de este grupo en la última fecha. Holanda, por su parte, a pesar de que, bueno, mostró algunas deficiencias defensivas, sobre todo en el partido contra Ecuador, aunque Senegal también le generó algo de peligro, y sin Mané, con sus individualidades, con su bloque conjunto y pegada, logró pasar como primero de grupo, sin lucir, pero bueno, mostrándose más solvente y firme que el resto. En el grupo B, Inglaterra pasó como primer lugar, lo que era, bueno, algo predecible teniendo en cuenta los rivales que había tenido y también teniendo en cuenta que esta Inglaterra mostró una versión muy completa de sí misma y sobre todo destacar su pegada, ya que en un par de jugadas, con la tremenda calidad que tenían en jugadores no solo de adelante, como Saka, Grealish, Kane, sino también en centrocampistas como Bellingham o Henderson con llegada, Rice para sacar la pelota de atrás, se mostró muchísimo más sólido que el resto de integrantes que había en este grupo. Que dicho sea de paso, Estados Unidos le arrancó un empate, fue el único partido que no ganó en la fase de grupos del equipo inglés, que pasó primero, y Estados Unidos pasó segundo. Vimos un equipo con energía, que presionaba arriba bastante tiempo, y bueno, sin tanta pegada. Esto fue lo que hizo que se estrechase la diferencia que había entre los Yankees y Gales e Irán, por ejemplo, ya que Irán lo complicó a Estados Unidos, aunque le ganó por la mínima, y Gales le arrancó un empate. Así quedó el grupo B, pasando los ingleses primero y los Yankees segundo. En el grupo C, Argentina se la pegó de entrada, pero terminó pasando como primer lugar. La defensa adelantada de Arabia, que sí, me pareció penal también por las dudas, voy a ir comentando todos los penales que le cobraron a Argentina. Este sí me pareció penal porque si te agarran adentro del área es penal, por más que no sea un agarrón muy brusco o notable o que siempre pasen este tipo de jugadas adentro del área, no me parecen justificación. Si hay agarrones adentro del área y no te los cobran, bueno, hay varios agarrones, pero si te lo llegan a cobrar te lo tenés que comer porque es una falta, no podés agarrar a un jugador adentro del área, así que para mí es penal. La defensa adelantada de Arabia, el bloque medio que plantearon durante la mayoría del partido fue suficiente para dejar en offside a los delanteros argentinos, que se desesperaron, y ya a lo último, con una Arabia echada para atrás, Argentina no pudo meter el gol del empate tan siquiera y terminó perdiendo en el debut, a pesar de que empezó ganando. Después, en el otro partido, México planteó no perder contra Argentina, básicamente no le hizo daño, un tiro libre que agarró el Dibu Martínez con las manos y listo, y Argentina después se llevó puesto a Polonia en otro partido en donde demostró que era muy superior en cualquier aspecto en el que se puedan comparar equipos de fútbol al equipo europeo. Y no, el de Polonia no me pareció penal, no es un contacto suficiente como para que se cobre penal. Por su parte, Polonia logró pasar ya que México no tenía una diferencia de gol favorable debido al gol que le metió Arabia en el duelo directo y a Polonia le alcanzó con el empate ante el equipo americano, a pesar de que termine perdiendo en este grupo contra Argentina en el último partido y con su victoria por 2-0 ante el equipo árabe. De esta forma pasó Argentina primero, mostrando una buena versión, sobre todo después del tropezón inicial que tuvimos, y Polonia segunda. En el grupo D, Francia mostró por qué eran los campeones del mundo y por qué iban a defender la corona. Ya para empezar, había un all-star tremendo de Francia que no pudieron traer a este mundial por distintas lesiones. Varane llegaba dentro de una lesión, no tenían a Kimpembe, no tenían a Kanté, no tenían a Pogba, no tuvieron a Benzema.
Es decir, Francia tuvo muchas bajas en este campeonato y aún así en este partido con Australia se le adelanta a Australia con ese primer gol en una jugada en la que se le lesiona Lucas Hernández y tiene que dejar el mundial, un futbolista polivalente ya que puede hacer de central a cualquiera de los dos perfiles y también de lateral izquierdo. Tuvo que entrar su hermano Theo Hernández en su lugar, que jugó un mundial muy bueno, dicho sea de paso. Pero a todo esto se terminó enfrentando Francia, a todo esto lo sacó adelante con el estilo de juego que tiene esta Francia de Deschamps, una máquina diseñada para ganar porque en cualquier contexto te puede ganar, defendiéndose, cerrándose, replegando líneas, jugando con un bloque medio, adelantándose, Griezmann como siempre enlazando la línea de mediocampo con la de los delanteros, Mbappé tremendo, desbordando, generando jugadas de peligro, y ahí Francia lo remontó y le dio una paliza a Australia. Después le ganaría un partido medio apurado a Dinamarca, con Mbappé siendo el abanderado, metiendo un doblete para remontar el partido, y terminó pasando Francia como primer lugar de este grupo. Dinamarca me decepcionó muchísimo porque perdió en el final mano a mano contra Australia y terminaron pasando los oceánicos como segundo lugar de grupo. Hasta acá el mundial viene más o menos predecible dentro de lo que por lo menos yo me esperaba que iba a ser. Pero de aquí en adelante ya empieza a haber bastantes sorpresas. Y para no haber sorpresa, como en el grupo E, que terminó pasando primero Japón, segundo España y se terminó quedando afuera Alemania. De más está decir que el tetracampeón del mundo hizo un mundial muy decepcionante y que esto es un fracaso. O sea, ya lo del mundial de Rusia fue bastante decepcionante, eso también fue un fracaso, venían de ser campeones del mundo. Pero ahora ya, si bien no llevan muchos años con este entrenador, Flick, solamente llevan un par, desde la retirada de Lowe, no es excusa porque tenían mezclada la juventud, la experiencia. Hubo un par de deficiencias en esta Alemania, como por ejemplo que se relajó en esos minutos finales en los que Japón le termina dando vuelta al partido. Ojo, Japón tiene muy buena disciplina defensiva, hacían caso a lo que el entrenador planteaba, bloque bajo y a defender, cerrándose, doblando en las bandas para que el equipo rival cuando ataque no tenga superioridad. Aún así Alemania le generó bastantes jugadas de peligro, pero no pudo concretar. Y bueno, lo terminó pagando caro porque Japón al final se lo termina dando vuelta. Después tuvo un par de problemas para ganarle a Costa Rica en la última fecha, porque Costa Rica le hace 2 goles, pero Alemania ya estaba tirada, presionada por el momento y demás. En el partido contra España fue un partido en donde ambos tuvieron una igualdad hasta más o menos la mitad del segundo tiempo, donde ahí se probó también otra cosa que yo no le veía a España, que era físico. Alemania termina siendo superior que España, sin embargo no lo empata hasta avanzado el partido con un cambio que hace Flick metiendo a Füllkrug, donde ahí empatan el partido, se tiran encima pero no consiguen generar muchas jugadas de peligro y tampoco por ende sentenciar a España, que terminó aprovechando su mejor diferencia de gol, el hecho de haber aguantado en este partido mano a mano contra los alemanes e increíblemente se les escapó el primer lugar de grupo en el último encuentro que tuvieron contra Japón. Una España que mostró una versión muy seca para mí, que no generó tantas situaciones de peligro como sí lo hizo Alemania contra la propia Japón, por ejemplo, pero acá no fue suficiente. Los japoneses se defendieron bien con su disciplina táctica y terminaron ganando el grupo. Es increíble, le ganaron a España, le ganaron a Alemania y perdieron con Costa Rica para quedarse primeros de grupo. España segundo, Alemania tercera, afuera de este mundial, lo que para mí es un fracaso. En el grupo F estaba la revelación del torneo, que la veríamos avanzar hasta quedarse con un dignísimo cuarto lugar en este mundial. Marruecos terminó liderando este grupo, ganando su partido contra Canadá 2-1, un partido que lo destapa fácil aprovechando un error atrás del arquero canadiense para meter el primero. Y a pesar de que bueno, Canadá le hizo un poco de fuerza metiéndole un gol y demás, en sí Marruecos tuvo más chances y tuvo un posicionamiento muchísimo más estable en ese partido. También hay que entender que hay pocas selecciones que tienen menos calidad que Marruecos, sin embargo Canadá yo creo que estaba dentro de esa bolsita de equipos que bueno, no tienen esas individualidades que puede tener Marruecos, Hakimi, Ziyech, Unagi, Boufal, En-Nesyri. Sin ser un All-Star, Marruecos hizo lo suyo, se llevó los 3 puntos, se llevó también los 3 puntos en otro partido contra Bélgica, en el cual si bien Bélgica tuvo un par de chances y pudo agitar de vez en cuando el árbol, en general se mostró una Marruecos muchísimo más sólida, muchísimo más ordenada, que neutralizó durante muchos momentos del partido a Bélgica y al final se lo termina ganando 2-0.
El primer partido que tuvieron los marroquíes en este grupo se lo igualaron a Croacia 0-0, un partido donde los croatas tuvieron un par de chances más para adelantarse, sin embargo no pudieron concretar. Estuvo sólida y firme Marruecos, con un gran Amrabat enérgico, con líneas bien pegadas, cubriendo bien los laterales, estando atentos y también avispados para salir a cualquier contragolpe, ya que Croacia es de esos equipos que por ahí se adelantan mucho y dependen muchísimo de cómo manejen los centrales la última línea, para tirar bien y dejarlos en offside a los delanteros, o de lo contrario le va a pasar lo que, bueno, le pasaría más adelante en semifinales. Pero ya vamos a llegar ahí. De momento, Marruecos ganó su grupo muy bien, lo seguiría Croacia segunda, empató su partido contra Marruecos, empató su partido contra Bélgica y le ganó a Canadá, goleó a Canadá para avanzar como segunda de grupo. Bélgica se quedó afuera. No sé si catalogar esto como un fracaso, ya que, bueno, si bien era un grupo en el que Marruecos terminó sorprendiendo, siendo más que una selección fuerte, se entendía también que Bélgica no llegaba con sus tres delanteros del mundial anterior, De Bruyne, Lukaku y Hazard, a un buen nivel. Sin embargo, es bastante, por no decir muy decepcionante, que una generación termine de esta manera y que un equipo, bueno, como esta Bélgica, termine afuera en fase de grupos. No sé si catalogarlo como un fracaso, pero es una decepción muy grande para mí. Brasil ganó con mucha solvencia sus dos partidos, tuvo alguna dificultad a lo mejor contra Serbia en el primero, que se le había atascado, pero después desatascó rápido el partido con un golazo y terminó ganándole después bien a Suiza con otro golazo, esta vez de Casemiro. El primero contra Serbia había sido de Richarlison. Ahora Brasil estaba en esta situación de último partido, literalmente puso a los 11 suplentes y perdió en este último encuentro contra Camerún. Sin embargo, su primer lugar de grupo estaba asegurado y pasó segundo a Suiza al ganarle el duelo mano a mano a Serbia 3-2 en un partido entretenido que hubo en esta fase de grupos. No comento mucho porque era obvia la superioridad que tenía Brasil, sobre todo en la plantilla, que fue lo que terminó diferenciándola del resto de competidores que había en este grupo, que más allá de hacerle fuerza en algunos momentos del partido, nunca tuvieron esa sensación como de decir podemos ganarle a Brasil, sobre todo Serbia en el primer partido. Así que por eso no tengo mucho que comentar, porque era lo que más o menos todos podíamos ver en este grupo. Y en el grupo de Portugal, Uruguay, Ghana y Corea, bueno, Ghana fue un equipo que hizo un poco de fuerza a Portugal, a Uruguay, a Corea, dio pelea, generó un par de chances de peligro, pero en general no creo que pase de ser un equipo decente en este campeonato, que peleó, hizo lo suyo. Sin embargo, el no tener tanta plantilla, y eso que no tenía All Stars enfrente, salvo Portugal, que ni siquiera creo que pueda llegar a ser un All-Star, pudo hacer más fuerza que solamente esa. Por su parte, Uruguay mostró una versión muy pobre, la verdad, y termina quedando afuera en esta fase de grupos. Empataron el partido contra Corea, perdieron el encuentro con Portugal 2-0, y a pesar de que le ganaron a Ghana, no fue suficiente por la diferencia de gol. En este caso, Corea termina ganándole el último partido a una Portugal que ya se sabía clasificada. Y al final Uruguay es esto, creo yo. Históricamente creo que esto sí se puede considerar un fracaso de Uruguay, teniendo en cuenta que el grupo tampoco era muy difícil, quitando a Portugal. La verdad es que fue una selección uruguaya con muy poco ofensivamente, con muy pocas ideas, con muy poco juego vertical, que solamente pudieron explotarlo contra Ghana. No le pudieron meter un gol a Portugal, que bueno, podés llegar a entenderlo, pero tampoco le pudieron meter un gol a Corea. Y le metieron 2 goles a Ghana en el último partido, pero no fue suficiente. Es más o menos la versión que yo vi de Uruguay en las eliminatorias, por eso no me animé a ponerle más nivel. Y si bien considero que pueden llegar a ser un equipo fuerte, ya que de cierta forma complicaron a Portugal y no perdieron ningún partido de los que restaron, ofensivamente pierde todo valor que puedan llegar a haber ganado en defensa. Entonces considero que es bastante decepcionante esto de Uruguay. Históricamente acepto que puedan considerarlo un fracaso porque Uruguay tiene historia, pero en la actualidad Uruguay es un equipo más, sin ser de nivel bajo, pero tampoco sin poder medirse con los grandes. Octavos de final: Holanda, Estados Unidos. Como dije, los Yankees eran un equipo con energía y con una presión adelantada. Intentaron atacar a Holanda de esta forma, sin embargo, con 2 contras y con prácticamente las mismas herramientas que les bastó en la fase de grupos para pasar, se terminaron despachando a los Yankees en estos octavos de final.
Tienen mejor plantilla, sin ser una locura, están mejor armados, tienen un bloque mucho más sólido, tienen mejor calidad y bueno, en 2 contras con la pegada que tienen ya fue suficiente para ganarle a Estados Unidos y eliminarlos en octavos de final. Argentina por su parte también siguió la suya contra Australia, se lo llevó puesta, generó fácil 6 o 7 situaciones de peligro, de las cuales concretó 2, presionó alto, cortaba muy bien las líneas de pase, cuando tenía que defender defendía bien, adelantaba bien la defensa Otamendi con el Cuti Romero. Sin embargo, Australia mete un gol en los instantes finales y el partido se alocó. Argentina tuvo 2 chances pero no las pudo concretar con Lautaro, y después Lisandro Martínez tapa una muy buena jugada individual de Maradona reencarnado en un australiano, y después el Dibu Martínez hace una tapada final que le vale a Argentina llevarse la victoria por 2-1 y pasando a cuartos de final con más sufrimiento del esperado. Croacia-Japón. Lo tengo que decir con el mayor respeto del mundo, yo soy una persona que considera, o mejor dicho, que prioriza más el que cada equipo haga lo que sea necesario para ganar, porque lo que importa en el deporte de élite es ganar. No me fijo tanto en el entretenimiento y en el espectáculo, pero acá lo tengo que decir. Es el peor partido del mundial este seguramente, y encima se definió en penales por entretenimiento muy plano, muy soso, muy igualado, sin grandes chances de peligro, entre 2 equipos que estaban más preocupados porque no los dañen que por dañar al otro. Se empezó adelantando Japón, después fueron a la suya, encerrándose, plantándose bien en bloque bajo, a Croacia le costó entrar. Sin embargo, empató el partido, tuvo un par de chances, disparos de afuera del área y demás, pero tampoco se lo llevó puesto a Japón. A esta Croacia le falta mucha dinamita, a diferencia del mundial anterior, donde tenían futbolistas peligrosos, rápidos, inteligentes, hábiles, con pegada, Mandzukic, Rebic, Perisic, teniendo todos esos futbolistas, sin mencionar a Rakitic, que también se adelantaba en el mundial anterior, llegando a zona de impacto. Pero bueno, lo terminó salvando Livakovic en los penales, tapándole el penal a Busquets japonés y clasificando Croacia a los cuartos de final de este mundial, en lo que considero fue el peor partido por entretenimiento de la Copa del Mundo. De Brasil-Corea no tengo mucho que decir, Brasil seguía sin enfrentarse a un rival que se le pudiese medir en este campeonato, sin embargo hizo bien su tarea, terminó pasándole por encima a Corea en el primer tiempo nada más, goleándolos, gustando, teniendo la pelota, adelantándose. Lo que pasa es que claro, entre las imprecisiones de Corea, no podían pisar el área brasileña, y la mayor intensidad del equipo sudamericano, la mayor calidad técnica, mentalidad y físico, chau, era un baile que terminó siendo un baile, una goleada. Brasil se relajó en todo el segundo tiempo, a ese nivel pudieron llegar y terminaron avanzando a los cuartos de final, como era algo predecible. Por el otro lado del cuadro, Inglaterra se medía ante el campeón de África, Senegal, que le hizo fuerza increíblemente. En breves momentos del primer tiempo hasta le pudo generar un par de situaciones de peligro. Aguantó bien las embestidas de los ingleses, que intentaban sacar la pelota de abajo e intentar llegar, ya sea con la pelota dominada por abajo con las transiciones rápidas o con pelotazos, llegando por los laterales. Sin embargo, estaba bien cubierto el equipo senegalés, que tuvo una que tapó Pickford muy bien, pero en una escalada por la izquierda, al final Henderson, entrando al área, terminó liquidando. Y bueno, ya en este punto, cuando Inglaterra rompió el partido, ya era cuestión de que en el pega-pega termine definiendo el encuentro el equipo europeo. Kane metió el segundo, después en el segundo tiempo Inglaterra le clava el tercero y demostró su superioridad ante el campeón de África, que se va de esta copa con una digna actuación, a mi parecer. Sin tener a su mayor figura, terminaron, bueno, en octavos de final, ante un equipo inglés que claramente era superior en todo aspecto. Francia, por su parte, siguió a la suya. Polonia enseñó un par de deficiencias que tenía esta selección francesa, sobre todo cuando se le gana la espalda a esta defensa. Generaron un par de chances en las que Lloris tuvo que intervenir. Sin embargo, Francia es mucho Francia, con Giroud aguantando arriba, jugando de espaldas muy bien, Griezmann entrelazando y Mbappé rompiendo el partido, ¿no? Metiendo golazos, desequilibrando, asistiendo, moviéndose. Si bien está eximido de muchas tareas defensivas, lo compensa con todo lo que hace adelante. Es un monstruo total. Francia avanzaba a cuartos de final. Después, una de las sorpresas, Marruecos, que le tocaba contra España, un partido en el que España, de no ser por los tiros de afuera del área, que tuvieron un par de remates de Dani Olmo, y una aproximación que tuvieron llegando al área, que fue una de las poquísimas que tuvieron, se repitió el mismo partido que contra Rusia en el Mundial de Rusia. Una España muy seca, que tiene mucho la pelota, pero cuando el otro equipo se le cierra, pega las líneas,
despeja los centros. Claro, España no tiene buenos rematadores, tiene a Morata, pero muy poquito más. No tiene esa rapidez para generar jugadas arriba, no tiene esos futbolistas desequilibrantes como los tiene Brasil, como los tiene Argentina, como los tiene Francia. Entonces España se ve muy limitada en ese sentido. No solo la carencia física, que también acá creo que salió superior Marruecos, ya que aguantó mejor, sino que también tuvo un par de chances Marruecos que no fueron gol por muy poquito, un par de disparos, una que tapó Unai Simón al primo de Khedira, y un par de chances más, subidas de Hakimi, buen control de pelota de Ziyech en diversos momentos para darle calma al partido. Marruecos aguantó, fue a la suya, y en los penales falla el Busquets original, Unai Simón tapa otro, pero dos jugadores españoles más también fallan. Bono es la figura tapando 3 penales, y España se queda eliminada en octavos de final por Marruecos, que hizo una muy buena actuación. Cerrando los octavos de final teníamos el Portugal-Suiza. Plantear este tipo de partidos mano a mano ante una selección que es superior a vos técnicamente, físicamente y en nivel de plantilla, generalmente acaba en una paliza. Bueno, eso fue lo que hizo Suiza en este caso, un equipo que se le quiso plantar a Portugal de igual a igual, y eso que Portugal jugó sin Cristiano Ronaldo, salió Gonzalo Ramos en su lugar, que metió un hat-trick. Portugal se lo llevó puesto, o sea, así de simple. Metió gol Pepe, hat-trick de Gonzalo Ramos, un partidazo de Portugal, una Suiza muy disminuida que solamente pudo descontar con un gol de Akanji, pero nada más, nada más. Portugal se lleva puesto a un rival que planteó mal su partido. De momento, Portugal avanzaba muy firme a cuartos de final. Acá empieza lo picante. Holanda-Argentina, primer partido de cuartos de final. Argentina aprovechó mucho mejor el inicio de partido, estuvo siempre mejor plantada que los holandeses, que si bien en diversos momentos lograron igualar el nivel de intensidad de Argentina, planteó mucho mejor el partido Scaloni en la jugada inicial, en la que abre el primer gol del partido, en la que destapa todo Messi con ese genial pase, Nahuel que toca y pica el hueco que dejó a Ke, porque sale a marcar personalmente a Messi. De hecho, esa creo que fue la instrucción de Van Gaal, ya que en muchos momentos del partido Ke siempre iba con Messi en esa línea de 3 centrales con Van Dijk y Timber. Ke deja ese hueco, Messi filtra ese pase espectacular, gol de Nahuel Molina. Holanda estaba despistada, las mismas deficiencias, no podía generarle tanto peligro a Argentina, que estaba mejor plantada en el partido, y mete el segundo gol de penal Messi. Creo que sí es penal porque enganchan al huevo Acuña abajo, esto sí es penal para mí. Mete el gol Messi, Argentina está ganando el partido, y ahora tengo que comentar la polémica porque es de lo que más se habló en su momento. Creo honestamente que el árbitro llevó mal este partido porque hubo 2 jugadas decisivas que las cobró mal. A mi parecer tendría que haber expulsado a Paredes porque pega una patada a Ke, que es de amarilla, y después mete un pelotazo al banco de Holanda, que es segunda amarilla y roja, así que ahí Argentina se terminaría quedando con 10 en esa última recta. Van Gaal por su parte hizo la suya, sus estrategias, su pizarra, metió a Berghuis, empezó a tirar centros para favorecerlo, Berghuis descontó. Después el árbitro añade 10 minutos, cosa que me parece bastante exagerada, ya que si bien hubo bastantes cambios y demoras por la campal que armó Paredes, no creo que haya sido para 10 minutos, como mucho 7 minutos si querés agregarle, pero 10 minutos me pareció una guasada. En esos 10 minutos Holanda empata el partido de la misma forma que nosotros le habíamos empatado el partido, por ejemplo, a los ingleses en los octavos del Mundial de Francia, con una jugada en la que el Pupi Zanetti define al ángulo. Acá fue Berghuis que definió abajo, el Dibu Martínez se queda como estatua. Todos nos quedamos como estatua en este momento, no nos la vimos venir. Van Gaal, su pizarra, el buen planteamiento, supo revertir las cosas, terminó empatando el partido, Holanda lo llevó a la larga. Argentina, sin embargo, estuvo mejor parada, Lautaro Martínez tuvo una que sacó Virgil, que era gol o gol, y después tuvo un tiro Enzo Fernández que fue al palo. El partido se terminó definiendo en los penales, donde Argentina mostró que tiene el mejor atajador de penales de este momento, el Dibu Martínez, y con esa ventaja Argentina clasificó a semifinales de la Copa del Mundo. Croacia-Brasil. Siendo honestos, Brasil estuvo más firme, no se llevó puesto a Croacia, pero, como digo, una buena defensa, un muy buen arquero, un muy buen mediocampo, que de ahí es donde creo que se sostuvo Croacia la mayoría de este mundial, pero arriba ya no es la misma delantera, no está ese Mandzukic, ese Rebic, ese Perisic, porque estaba Perisic, pero no a ese mismo nivel. Rakitic, que subía, se desprendía y llegaba, ya no está Rakitic en este mundial. No tenía esas variantes arriba Croacia, y eso se notó, no tanto en este partido, pero sí en el que le sigue, porque Croacia empezó perdiendo este partido, en el alargue metió un gol Brasil después de una muy buena combinación.
Brasil llegó, pero Livakovic tapó todas las que tuvo Brasil, que fueron 3 o 4 bastante claras. Hicieron cambios, se volcaron arriba los brasileños, pusieron muchos jugadores adelante. Neymar metió el gol, parecía que íbamos a tener clásico sudamericano en semifinales, pero se quiebra Brasil increíblemente, se parte de una forma increíble, porque Fred avanza, que justamente fue uno de los cambios, para dejar unido al equipo de Brasil, unido entre comillas, porque siempre tendían a despegarse. Lo que pasa es que como los equipos en la eliminatoria, salvo por Argentina, no eran tan eficientes, no le hacían tanto daño, estas veces en las que Brasil se partía no eran muy claras. Pero acá en el Mundial, con un equipo que no es un all-star como Croacia, ya te lo hacen pagar. Empata el partido Croacia, gol de Petkovic en una contra en la que iban 6 croatas contra los centrales brasileños. Todo esto se va a los penales y Croacia tiene la ventaja de Livakovic, que termina tapando el penal a Rodrigo. Marquinhos falla su penal y Brasil se queda fuera en cuartos de final. Decepcionante partido de Brasil, decepcionante por cómo lo terminó, no lo supo controlar. Una Brasil inestable emocionalmente, porque esto es un fallo de táctica evidentemente, pero también de emoción. No podés partirte en un partido en el que estás ganando y que estás en el alargue. Pero bueno, manejó mal los tiempos Brasil, lo terminó pagando caro, se fue de este mundial, una decepción enorme para este equipo, y Croacia avanzaba a semifinales. Inglaterra-Francia. Mucho ritmo, muchas jugadas, ambos equipos se medían al principio, sin embargo, Francia lo destapa rápido con un golazo de Tchouaméni fuera del área. Esto fuerza a Inglaterra a abrirse, a ir más adelante. Ya Rice no podía sacar tanto la pelota de abajo, Griezmann se veía muy nublado por todos los futbolistas que plantaba la selección inglesa en la mitad de la cancha, con Bellingham, Rice, Henderson, bajaba Grealish en algunos momentos del partido. Tuvo chances para empatarlo, no fue un ambeón que tuvo Inglaterra llevándose puesto a Francia, Francia estuvo estable. Sin embargo, Francia tiraba contragolpes, lo empata Kane en el segundo tiempo de penal, pero Giroud destapa el partido. Giroud medio en contra Maguire, como quiera verlo cada uno. Theo Hernández comete un penal en el segundo tiempo, innecesario la verdad para mí, un penal así en ese momento del partido, pero Kane la termina tirando arriba. Inglaterra pierde su oportunidad para empatar el encuentro y Francia termina ganando el partido por la mínima 2-1, avanzando así a las semifinales de este mundial, en lo que creo que fue el mejor partido del mundial, por entretenimiento. Marruecos-Portugal. Marruecos sigue haciendo historia. Portugal en este caso sale sin Cristiano Ronaldo a jugar este partido, sigue apostando por Gonzalo Ramos. Sin embargo, un error de Diogo Costa cuesta el gol de En-Nesyri para Marruecos. Marruecos a su plan de toda la vida. En este caso el entrenador tuvo alrededor de 100 días para preparar este mundial y plantó un equipo con esta disciplina táctica, un equipo con la idea clara y que supo aprovechar mejor sus herramientas que todos los rivales a los que se enfrentó hasta este momento. Increíble lo de Marruecos, que aguantó bien. Portugal generó un poco más de peligro, sobre todo cuando entró Ronaldo, que España por ejemplo, pero no fue suficiente. Tuvo un cabezazo Pepe sobre el final para empatarlo, pero no bastó y Portugal se termina quedando afuera en cuartos de final. Respondo rápido a la pregunta que hizo Queja y Revuelo Mundial después de ver a Ronaldo llorando. En mi opinión, hay que priorizar pasar de ronda. Y si bien Cristiano Ronaldo ya no es el mismo futbolista que hace un par de años, es, para empezar, para mí, por cualidades de un delantero: juego aéreo, entendimiento, desmarques, manejo de ambas piernas, posicionamiento, liderazgo. Todas esas capacidades, todas esas cualidades que tiene Ronaldo lo hacen ser el más completo de todo Portugal arriba. Yo entiendo que no tenga el mismo físico, ritmo y demás de años anteriores, que no signifique que no presione, porque presiona. Él presiona, él juega, él inspira a sus compañeros, los motiva, nunca se rinde, es un competidor como siempre lo ha sido. Y no ponerlo, salvo que se tenga alguna estrategia planteada, porque Marruecos no te va a hacer el mismo partido que Suiza, que te salió con las manos arriba. Eso fue la crónica de una muerte anunciada y ahí sirvió, pero esto es Marruecos, una selección que va a aprovechar al máximo sus herramientas y que justamente su estilo de juego no te va a dejar en bandeja el mismo partido que Suiza. Entonces creo que fue un error del entrenador de Portugal. Muchos dicen que Ronaldo se portó mal, que hizo un gesto malo y demás, que sí, estuvo ese gesto en el partido anterior por no haberlo metido, hubo una discusión y demás, pero acá también tengo que opinar. Si bien considero que Ronaldo no puso de su parte en el sentido de que él perfectamente se puede ahorrar este tipo de gestos, porque si se hubiese ahorrado este gesto posiblemente hubiese jugado no solo el partido con Marruecos de entrada, sino el de Suiza.
Yo, honestamente, a pesar de que no puso de su parte para adaptarse a la situación y no salir perjudicado, no puedo quitarle la responsabilidad al entrenador, porque era dejar en claro, entre comillas, que el entrenador manda en este vestuario, dejando al delantero más completo de Portugal adelante, porque tuvo una chance mano a mano con Bono, le rebotó a Joao Félix en una que sacó Bono del ángulo. Es decir, dejaste a tu futbolista más completo en el banco y a coste de eso quedaste afuera. Yo priorizo ganar. Y si bien Ronaldo no puso de su parte para no ser perjudicado, porque perfectamente se pudo haber ahorrado ese gesto, creo que estuvo mal el entrenador por no ponerlo. Perjudicó a su selección, que se terminó quedando afuera de este campeonato, en cuartos de final. Esa es mi opinión sobre lo que fue Portugal en este campeonato del mundo. Argentina-Croacia. Argentina jugó un partidazo en esta ocasión, con la misma intensidad o incluso más que contra Holanda, mejor plantado contra Croacia. Un equipo que, bueno, manejando la pelota sin tener tanto aproximamiento, creo que no tuvo casi ninguna chance de peligro. No pudo generarle alguna situación conflictiva a Argentina en el fondo. Estuvo bien plantada el equipo de Scaloni y de a poco fueron subiendo hasta que se genera esta jugada que es penal para la selección argentina, que a mi parecer creo que esto se puede cobrar como penal, en el sentido de que en este caso el jugador argentino define, pero el arquero croata se lo lleva puesto precisamente. No creo que sea un penalazo clarísimo ni nada por el estilo, pero creo que es una jugada fronteriza, en el sentido de decir, no es una jugada tan nítida o clara como para decir penal, como por ejemplo si fue la del huevo Acuña, me parece, contra Holanda en cuartos de final, pero tampoco es una jugada como para hacer un escándalo mundial si hubiese pasado en contra. Entonces creo que es una jugada que te la pueden cobrar, básicamente porque el arquero termina atropellando a el jugador argentino en este caso. Termina definiendo de penal Messi, rompe el partido, Croacia absolutamente desarbolada, no podía generar peligro, a pesar de que, lo mismo que con Brasil, su mediocampo, Kovacic dando energía, Brozovic sosteniendo, hacía más las labores defensivas y de cobertura, y Modric sosteniendo el partido, marcando el tempo, enlazando la línea del mediocampo con la de los delanteros. No fue suficiente, Croacia creo que no tiene la misma dinamita que en el Mundial anterior, y si bien tuvo un par de jugadas de peligro, una que tapa el Dibu Martínez, fuera de eso, Argentina también generó sus chances, mete justamente el primer gol, llega por un error defensivo que yo les había marcado de Croacia, porque Croacia tiene este riesgo de que hay que saber tirar muy bien la línea, cosa que Lovren no hace en este caso y deja habilitado al jugador argentino cuando meten el pelotazo. El tercer gol es un golazo, gran jugada de Messi, que termina eludiendo a jugadores croatas y termina asistiendo para el gol de Julián. Y el segundo gol es una contra que Argentina agarra mal parada a Croacia y termina definiendo este partido. 3-0, pasa Argentina a la final del Mundial, eliminando y vengándose del subcampeón del mundo que le dio una paliza en el Mundial anterior con el mismo resultado. En la otra semifinal, Francia-Marruecos. Lamentablemente para Marruecos le pasó lo peor que le podía pasar. Francia se le adelanta temprano, gol de Theo Hernández a los 6 minutos, y a partir de ahí, sin lucir, sin mostrar su mejor versión, Francia mostró que era capaz de defender con bloque medio, con bloque bajo, aguantó las embestidas de Marruecos, que tuvo un muy buen Amrabat, que cubría constantemente todas las deficiencias en la mitad de la cancha, que daba relevo a los centrales, que también estuvieron muy firmes en los partidos anteriores, sobre todo contra España. Tuvo un muy buen desgaste físico el equipo marroquí, sin embargo no pudo generar tantas chances claras. Hubo una chilena al palo, hubo un par de jugadas que sí fueron nítidas, fueron claras, como para que Marruecos le faltara esa puntita de calidad para meterla. Sin embargo, Francia se lo termina ganando 2-0, jugada de Mbappé en una baldosa que le termina cayendo a Kolo Muani, que termina metiendo el 2-0 y Francia avanza a la final, eliminando al muy buen equipo africano que perdería contra Croacia el tercer puesto de este mundial. Los croatas pasan de tener medalla de plata a medalla de bronce y Marruecos con un dignísimo cuarto lugar en este mundial, siendo la única selección africana que llega a estar entre los 4 mejores equipos del mundo. Un excelente equipo, la verdad, porque a pesar de que tuviesen muchas carencias, aprovecharon sus herramientas al máximo, y este entrenador no lleva 6 años en esta selección, lleva 3 meses y un poquito más, y aún así puso a un equipo africano entre los 4 mejores equipos de todo el mundial. Mis felicitaciones para Regragui,
para toda la selección marroquí, lo hicieron excelente, quedaron cuartos. Croacia se entiende sus deficiencias, llegaron capaz que más lejos de lo que creí que iban a llegar. Sobre todo ese poco peso que tenían arriba en comparación del mundial anterior creo que fue lo que los perjudicó. Sin embargo, creo que también tuvieron un muy buen desempeño. La final del mundial. Siendo honestos, Francia, lo voy a decir así de simple, hasta el minuto 75 hizo una basura de partido. Una basura. Yo entiendo todo el bajón de calidad que tuvo la plantilla por las lesiones. Yo entiendo todo el problema que hubo días antes porque hubo una enfermedad que apestó en la concentración de la selección francesa. Lamentablemente afectó a un par de jugadores y eso los mermó muchísimo en este partido porque jugadores de excelente calidad como Varane, Tchouaméni, Dembélé sobre todo, que hizo un primer tiempo horrible y después salió cambiado, no estuvieron a la altura. Y no es que no estuvieran a la altura, jugaron un partido horrible. Francia hasta el minuto 75 juega un partido horrible, lamentable, no le hace nada a Argentina, imprecisos en los pases, no podían sacar bien la pelota, nunca giraron a la escaloneta, nunca lo pusieron en chance de peligro a Mbappé, que también estaba muy apagado en estas instancias de partido. Y Argentina a lo suyo, como en toda la Copa del Mundo, en un par de contragolpes, el penal de Dembélé, que creo que sí es penal porque desestabiliza a Di María con ese toque, es leve el toque, pero es lo suficientemente considerable, creo yo, como para que te cobren penal. Tampoco creo que era un escándalo mundial si no lo cobraba, dicho sea de paso, pero te lo tenés que comer si te lo cobran. Después, un golazo de Di María tras un muy buen contragolpe, Messi, Julián, McAllister para que defina a Di María, 2-0. Parecía que Argentina iba a ser campeona del mundo. Francia, yo no podía creer la final de absoluta vergüenza que estaba jugando. Y bueno, resulta que Francia, desde ese minuto 75, probó que tiene a un outsider, creo yo. Porque es un outsider, es lo que yo denomino como un futbolista que en buenos contextos brilla, en contextos más o menos juega bien, y en contextos malos de partido como este, sobresale. Levanta a su equipo, lo lidera para empatar o ganar el partido en este caso. Va Mbappé, mete un penal, que creo que sí es penal, por la falta de Otamendi. Mete el penal Mbappé, al mejor atajador de penales del mundial, del mundo. Y después va el tipo y con una semivolea en el borde del área mete el 2-2 para Francia. Los cambios de Deschamps, urgente, chau Dembélé, chau Giroud. Más tarde también sacó a Griezmann, entraron todos los que más o menos podían llegar a agitar el partido. Camavinga de lateral izquierdo, Coman por la derecha. A todo eso tuvo que recurrir Francia porque estaban jugando todos muy mal, horrible, salvo Lloris y Mbappé porque se destapó en este final de partido. Empata Francia gracias a la figura de Mbappé. Mete un gol a Argentina agarrando mal parada a Francia de vuelta, mal parado el equipo francés en este caso. Horrible partido defensivamente. Después Deschamps también creo que no hace los cambios suficientes porque sí, entran jugadores desde el banco que cambian el partido. Pero después lo que pasa dentro de la cancha es una Francia que tampoco terminó apretando para llevarse puesta a Argentina. No lo hizo. Argentina aprovecha en una contra y Messi mete el gol, en un gol que tuvo mucha polémica porque los jugadores franceses, o mejor dicho el pueblo francés, después reclamó que se tendría que anular este gol porque había jugadores adentro de la cancha. Esto el árbitro, por cómo lo interpretó, no consideró que fuese una invasión que perjudicase el juego, entonces por eso no lo anuló. Yo te digo una cosa, creo que la decisión que tomó está bien. Si agarra y anula este gol, para mí también está bien porque es reglamento puro y duro y se aplica directamente la norma. No puede haber suplentes adentro de la cancha. Entonces, en ese sentido me parece bien la decisión que tomó el árbitro y no me hubiese parecido mala si lo decide anular. Hay que tener mucho más cuidado con eso. Pero bueno, por ahora zafamos. Después, penal de Montiel por mano, clarísima mano. Mete Mbappé un hat-trick en una final de un mundial. Segundo penal que le mete al Dibu Martínez, al mejor atajador de penales en todo el mundo. Francia, con el factor Mbappé, termina empatando el partido y a poco se lo termina ganando porque después de un pelotazo de Tchouaméni queda mano a mano con Koulibaly, de sí que no miró para el costado porque iba Mbappé solo, define Koulibaly y tremenda tapada del Dibu Martínez, rápido de reflejos, técnica, le deja adrede el palo izquierdo suelto, mete el pie y hace que Argentina llegue a la definición de penales. En este caso empiezan los penales. Mbappé le mete su tercer penal al Dibu Martínez en esta noche. Qué crack, qué monstruo total. 4 goles en esta final del Mundial. Es un animal increíble. Messi mete el suyo, falla Coman porque se lo ataja.
el Dibu Martínez, después falla Tchouaméni y Gonzalo Montiel mete el penal decisivo para que Argentina se consagre campeona del mundo. Paso rápidamente a dar mis comentarios finales sobre este campeonato mundial. El peor partido, ya se los comenté, por entretenimiento fue el Croacia-Japón. El mejor para mí fue el Inglaterra-Francia. Fue el que tuvo más ritmo, el que fue más constante, el que tuvo más táctica. Porque, seamos honestos, la final fue espectacular a partir del 75. Pero hasta el 75, teniendo en cuenta todo lo malo que hizo Francia, porque fue una final horrible jugada por Francia. No el peor partido de Francia en este mundial, no el peor partido de Francia desde el mundial anterior y tampoco desde el mundial de Brasil 2014, porque esa selección era dura también, la termina eliminando a Alemania, pero si no hubiese seguido. Desde el mundial de Sudáfrica me tengo que remontar con aquella selección dividida que no tenía nivel ni táctico ni de plantilla como para llegar a plantárseles a los equipos en ese campeonato. A esa Francia desastrosa me tengo que retroceder en el tiempo para encontrar otro partido tan malo como este que jugó Francia en la final. Salvo por Lloris y Mbappé, el resto de futbolistas para mí decepcionaron un montón. Jugaron horrible, horrible. Ninguno se salva, salvo los dos que mencioné. Ni el entrenador se salva, porque pudo ganarlo y a pesar de que los cambios surtieron efecto, no le supo encontrar la vuelta y Argentina a poco lo termina ganando Francia también, vamos a decirlo así, pero no fue suficiente para mí. Horrible final, horrible, horrible. De por sí el nivel de entretenimiento en este campeonato del mundo para mí fue muy bajo, honestamente, y mirá que hubo partidos en Rusia 2018 que fue otro mundial muy mediocre en cuanto a entretenimiento. Lo que yo cuento como entretenimiento es tiros a los palos, atajadas, goles, que entre el bar, que haya tarjetas, todo lo que es para el espectáculo, cosa en lo que yo no suelo centrarme, pero no por ello no le quito atención. Para mí este mundial fue muy malo en cuestiones de entretenimiento. Hay un par de partidos que se salvan, la final, el Francia-Inglaterra obviamente, un par de partidos en fase de grupos, el, no sé, Suiza-Serbia, un par de encuentros, el Argentina-Holanda y un par más. Pero fuera de eso, no hubo ningún partido, o por lo menos el 85-90% de los partidos por entretenimiento no estuvieron al nivel. Es solo compararlo no con la Champions League, con la Premier League. Comparás esto con los dos Manchester City y Liverpool que tuvimos la temporada anterior por Premier, que empatan 2-2. Comparen esos partidos con estos en ritmo, en táctica, en intensidad, en plantillas, y se va a notar mucho la diferencia, o por lo menos para mí se nota. Muy malo este mundial en entretenimiento. En cuestiones tácticas hubo un par de equipos interesantes. El partido de Alemania-España estuvo bueno dentro de todo. Hubo un par de equipos que se las ingeniaron, como Marruecos, una selección muy completa como Francia, otra muy completa como Argentina. Creo que tuvieron sus puntos, sin embargo, muchísimas selecciones dejaron mucho que desear. Brasil, España, la propia Croacia cometiendo todos estos errores. Hubo muchos encuentros, Inglaterra, muchos equipos que no demostraron el nivel. Estuvo bien, vamos a ponerle, bastante decente, pero nada más. En cuanto a los premios individuales, el goleador fue Mbappé, 8 goles, esto no se opina, son estadísticas. El mejor arquero sin ninguna duda es el Dibu Martínez para mí, clave con todas sus atajadas, con los penales, con la psicología con la que él trabaja, los penales justamente para agrandarse ante el jugador que vaya a patear en turno. Sin lugar a dudas el mejor arquero de esta Copa del Mundo. El mejor jugador joven se lo doy a Enzo Fernández también. Desde que entró se acopló muy bien al equipo, jugando con personalidad, inteligencia, buen posicionamiento, buena pegada, buen manejo emocional. Nunca se dejó llevar como Paredes, por ejemplo, en el partido contra Holanda, que esa estupidez lo pudo haber llevado a ser expulsado. Y creo que está bien. Junto a Tchouaméni fueron los mejores jugadores jóvenes. Lo que pasa es que Tchouaméni jugó una final horrorosa, y esa es la diferencia con Enzo Fernández, que no jugó un partido horroroso en este campeonato del mundo. Así que creo que sí está bien dado el premio para él. Y el mejor jugador, el MVP de la final, sobra decir que es para Mbappé. Sobra decirlo, 4 goles, 3 goles en realidad, metió su penal después. Y después, el mejor jugador del mundial, yo creo que hubo 3 jugadores en este mundial que fueron los mejores. Fue Messi, tercero, para mí. Messi depende de una estructura que se le armó muy bien Scaloni. Esta selección argentina eximía a Messi de tareas defensivas, lo acompañaba muy bien adelante, con claros desmarques de ruptura, subidas de los laterales, buen acompañamiento de los 9 que tuviese, Lautaro y sobre todo Julián, un buen acompañamiento por las bandas por parte de Di María, subiendo el huevo a Acuña, McAllister combinando bien con él en la mitad de la cancha. Era una estructura para Messi.
Y si Messi tiene una estructura que le dé estos factores, que no lo haga trabajar defensivamente y que adelante lo acompañen, puede rendir. Y este fue el Mundial de Messi y estoy muy contento de que por fin se le haya dado este Mundial. Sobre todo porque, bueno, fue uno de los pilares para que Argentina gane esta Copa del Mundo. Segundo, para mí, el Dibu Martínez. ¿Cuál es la diferencia con Messi y el Dibu Martínez? Que el Dibu Martínez, por así decirlo, al ser arquero, no depende de la estructura del equipo. Depende en el sentido de que si el equipo es más sólido le van a llegar menos, evidentemente. Pero cuando le tocó reaccionar al Dibu, es toda de él. Los penales contra Holanda y Francia, cuartos y en final. Listo, eso ya podría matar todo. Pero después estuvo muy sólido en fase de grupos, donde casi no le llegaron. Tuvo ese mano a mano contra Australia, que salvó el alargue y quién sabe lo que hubiese pasado. Tuvo actuaciones muy sólidas contra Croacia en semifinales. Y contra Francia tapa ese gol que era match point para Francia. Porque ganaba el partido Francia, ganaba el Mundial. Nos ganaba con ese final 4-3 y el Dibu Martínez hace un atajadón increíble. Por eso creo que, a diferencia de Messi que necesita toda la estructura para brillar, en este caso el Dibu Martínez, más con un trabajo autónomo, creo que le termina sacando diferencia a Messi y es el mejor jugador de la escaloneta para mí. Que dicho sea de paso, tremendo mundial el de Scaloni, que supo imponerse a casi todos los rivales que tuvo enfrente. Y el mejor jugador del mundial para mí es Mbappé. Para mí, su actuación demuestra que es el futbolista más desequilibrante en este campeonato. ¿Por qué hace unos minutos le llamé outsider? Porque al definirlo así, es el tipo de futbolista que en cualquier contexto que esté su equipo, no importa que esté jugando excelente o horroroso como fue en esta final, el tipo mete un hat-trick en una final del Mundial, remonta el partido con Dinamarca, mete 5 goles hasta llegar a esta final jugando 5 partidos, o sea que sale a un gol por partido. Fue la bandera de Francia con muchos regates, con asistencias. La verdad es que el Mundial de Mbappé fue absolutamente espectacular. Hat-trick en la final, en un partido horrible de su selección. Él es un punto clave. Para mí es el MVP de la final, porque tuvo que trabajar muchísimo más que cualquier otro futbolista argentino y obviamente francés para empatar este partido. No quiero decir que lo empate él solo, pero se lleva prácticamente el 90% de todo el porcentaje de lo que fue esta final para Francia, que fue horrorosa por parte de la mayoría de futbolistas. Para mí, Mbappé fue el mejor futbolista de este torneo por esa simple razón. Cuando Francia jugó bien, él destacó un montón, en la paliza contra Australia, por ejemplo. Cuando Francia jugó más o menos y estuvo ahí en el alambre contra Dinamarca, por ejemplo, que no se sabía si iba a pinchar y demás, Mbappé con 2 goles te termina levantando ese partido. Después, Inglaterra es cierto que lo secó muy bien, poniendo a Walker, a los mediocampistas constantemente vigilándolo, haciéndole el redoble, Stones bastante atento, pusieron a Maguire con Giroud justamente porque físicamente empareja mejor Stones y Walker contra Mbappé. Inglaterra lo secó, pero sin embargo termina avanzando con una jugada individual en una baldosa, termina desequilibrando el partido ya sobre el final para matarlo contra Marruecos y en la final hace todo lo que ya les mencioné anteriormente. Para mí es el mejor futbolista de esta Copa del Mundo y el mejor futbolista del mundo en este momento. Eso fue el Mundial de Qatar 2022 para mí.